Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Derrotado Napoleón, las potencias vencedoras se reunieron para rediseñar el mapa de Europa y asegurarse de que la revolución no volviera a levantar cabeza. Y lo hicieron en Viena, en 1814. El objetivo último era el de volver al orden anterior, al antiguo régimen destruido por las guerras napoleónicas. Entre septiembre de 1814 y junio de 1815, las potencias vencedoras de Napoleón celebraron el Congreso de Viena en la capital austríaca para restituir el orden existente antes de la Revolución Francesa. Dicho orden se basaba en los principios de equilibrio de poder y de legitimidad monárquica, impulsada sobre todo por el canciller austríaco Metternich y el premier británico Castlereagh. La solidaridad de las monarquías absolutas debía garantizar la paz y el orden en la Europa del futuro. En el Congreso participaron los principales protagonistas de la política europea de ese tiempo: el zar Alejandro I, además de los ya mencionados Francisco de Habsburgo, Lorena y Borbón, que fue el último emperador del Sacro Imperio, y el primero de Austria, y Federico Guillermo III de Prusia fueron los más destacados. El duque de Wellington tuvo que abandonar la cumbre para dirigir los ejércitos aliados contra Napoleón en Waterloo. El desarrollo del Congreso fue muy peculiar, por cuantas las decisiones no se adoptaron en las grandes reuniones, sino en pequeños grupos formados por los más conspicuos diplomáticos presentes y hasta en cenas y bailes. En no pocas ocasiones tales encuentros eran bilaterales y se producían entre Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Francia, aunque invitada, iba a quedar apartada de la toma de decisiones, pero Talleyrand logró, la víspera de la inauguración del Congreso, colarla entre los grandes, que pasaron a ser 5. El resto de potencias menores europeas, aunque hubiera formado parte de la coalición antinapoleónica, quedaron al margen. La delegación española, que además se desempeñó de modo muy torpe, tuvo un papel muy pobre, fracasando en todos sus planteamientos. Evidentemente, España había dejado de ser una potencia digna de ser tenida en cuenta en el concierto internacional. Otros muchos estados sí consiguieron sus propósitos. Rusia obtuvo el reconocimiento de su posesión de Finlandia y Polonia, y la Confederación Germánica vio reducido el número de sus territorios hasta solo 38, es decir, a la 10ª parte. Prusia engordó con una gran porción de Sajonia, con Westfalia, Renania, los reinos principales de la Confederación del Rin. Además, obtuvo las regiones polacas que se había repartido con Austria y Rusia en 1772. Todo esto le situó como una potencia capaz de disputarle a Austria la primacía del espacio germánico. Esta, por su parte, se quedó con la Lombardía y el Veneto, e instauró a miembros de la Casa Habsburgo en los ducados de Toscana y Módena, convirtiéndose así en el poder decisivo en la península italiana. Ragusa e Iliria también quedaron del lado austríaco. A cambio, entregó Holanda a los Países Bajos austríacos, que España le había cedido por el Tratado de Utrecht. Austríacos y británicos buscaron acuerdos que asegurasen el equilibrio en Europa, pero los rusos y los prusianos parecían dominados por sus ambiciones. Entonces emergió la figura de Charles Maurice de Talleyrand, que, conocedor de la angustia de Metternich y Castlereagh al respecto, supo postularse como aliado de esa política de equilibrio, lo que le valió el apoyo de ambos. El Congreso de Viena reinstauró el absolutismo en Europa, que el emperador austríaco pretendió que fuera eterno. La determinación de la mayor parte de las fronteras se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial, y también del Congreso de Viena salió la idea de la Santa Alianza. Esta, constituida por Austria, Rusia y Prusia, se acordó tras la derrota definitiva de Napoleón al año siguiente, en 1815. Y su propósito era el de mantener la alianza de las potencias cristianas para evitar cualquier tentativa revolucionaria liberal. Austria representaba al catolicismo, Prusia al protestantismo y Rusia a la ortodoxia. Don Carlos Esteban, sea usted muy bienvenido. Gracias. Bueno, hay una serie de constantes que se repiten a lo largo de la historia, por lo menos de la contemporánea, aunque no solo, que se dan cita en el Congreso de Viena. Algunas las estábamos comentando acerca de la habilidad de los franceses para, después de ser derrotados, figurar en todos los araos. Bueno, pero la primera es que antes de la reunión en Viena, con excepción del emperador austriaco, se reúnen los protagonistas en Londres, y curiosamente el que se lleva más halagos, sobre todo de la opinión publicada progresista, es el gran autócrata Alejandro. Bueno, sí, aquí vamos a ver una cosa que luego volveremos a ver en la Segunda Guerra Mundial, que es el papel respectivo de Rusia y Gran Bretaña como vencedores, que Rusia siempre se queja de que
le van a dar el mérito a Gran Bretaña cuando ella es la que ha puesto más carne en el asador. En el caso de la popularidad entre las capas progresistas de Alejandro, el zar Alejandro, la verdad es que el zar Alejandro es un tipo muy curioso, muy ruso, por otra parte. Es decir, Rusia había nacido tal como la conocemos hacía relativamente poco y seguía moviéndose en esa dualidad entre mongol y Europa, ¿no? Y la fascinación de Europa, es decir, no dejaba de ser un autócrata que podía ordenar matar a quien le diera la gana y que vivía sobre una enorme masa de esclavos, que eran lo que eran los siervos de la gleba, y sin embargo tenía esa atracción que sintió ya Pedro el Grande por todo lo europeo, ¿no? Bueno, esta de Viena fue la primera conferencia de paz en la que al mismo tiempo hay un sinfín de naciones reunidas, ¿no? Hasta entonces no había habido nada parecido. Había habido algunas conferencias, pero nunca durante tanto tiempo y nunca tantos estados. Quiero decir que a su manera, desde el punto de vista de la diplomacia, también inaugura la época contemporánea. Por eso la gran paradoja del Congreso de Viena es que es algo que se pretende como un muro de contención de lo antiguo y sin embargo va a ser en muchos sentidos una inspiración de lo nuevo. En eso que señalas, por ejemplo, que es, digamos, un primer germen de lo que puede acabar siendo la ONU, ¿vale? Es decir, que por primera vez las potencias se van a sentar, van a hablar durante días y días. La multilateralidad, ¿no? Es decir, ya no es pues los dos estados que están en una guerra o los tres como mucho, los cuatro, sino realmente no solo varios estados, sino que vamos a hacer a lo grande, es decir, la geopolítica a lo grande. Vamos a decidir el destino de toda Europa, ¿no? Vamos a decir sobre territorios a lo mejor en los que bueno, no tendrían que decir directamente. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, vamos a ver luego lo de la Santa Alianza, que no deja de ser como unas tropas de interposición. Es decir, que por primera vez podemos hablar incluso de globalismo en un sentido, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Bueno, la capital austríaca en ese momento, Viena, no era una ciudad precisamente candidata por su florecimiento a ser la ciudad de acogida de estos eventos. En aquel momento, Viena es una de las ciudades que han pagado más caras las guerras napoleónicas y, de hecho, bueno, era conocido que había una gran cantidad de refugiados, de pobres, y prosperó ahí en medio de ellos un filántropo, y esto es algo que tiene que ver con la contemporaneidad también, un filántropo que hizo mucho nombre entre los suyos e incluso fuera de Austria, el conde Rumford, que daba de comer a los pobres con una sopa que había inventado él y que, bueno, no sabemos en qué consistía, pero las malas lenguas dicen que aquello era poco más en fin, que agua sucia. Bien, sí, la verdad es que Viena en ese momento, o sea, la Viena que nosotros conocemos, la Viena imperial, la Viena del Prater, todo eso, pues no existía, ¿no? O sea, Viena era básicamente una fortaleza. Su importancia era fundamentalmente militar y su importancia civil es que vivían ahí los Habsburgo, ¿no? Habían elegido vivir en Viena, en ese pueblín, pero que no dejaba de ser un pueblín. De hecho, en el siglo después del Congreso de Viena, Viena se va a multiplicar por 10. Una cosa bastante significativa en cualquier ciudad, bastante extraña incluso, ¿no? Tú imagínate doblarse todas por 10, ¿no? Entonces, claro, efectivamente el interés que tenía no era otro que el de recordar ese papel que ha tenido el emperador en Occidente, que aunque no le hagan ningún caso y tal, no deja de ser en el imaginario colectivo el sucesor del emperador romano y por tanto es un poco el guía honorario de Occidente, ¿no? Uno de los aspectos más curiosos del Congreso fue que allí se dieron cita gente de lo más variopinto, todos buscando pues qué hay de lo mío, ¿no? Abolicionistas, por ejemplo, representantes de los judíos, refugiados franceses que reclamaban su parte en la tarta, o sea, que también es un aspecto muy de nuestro tiempo. Claro, es lo que estábamos hablando antes, es decir, esa paradoja de vamos a intentar restaurar como era Europa antes, pero en realidad lo que estamos haciendo es crear un montón de condiciones que se van a dar solo en el futuro. En este caso, por ejemplo, lo que me estás describiendo son los lobbies. Exacto. Es decir, donde está el poder reunido, encima no los vamos a tener juntos así nunca jamás, pues evidentemente todos los que tienen algún tipo de reivindicación o de idea rara, si hubiera existido el Esperanto probablemente hubiera habido esperantistas
hablando de ello. Es decir, es obvio que la primera vez que se une los grandes potencias de una manera un poquito más estable de lo normal, pues todo tipo de los nacientes lobbies, pues que se unieran allí. Así es. Bueno, entre los protagonistas se dieron unas curiosas afinidades, por ejemplo, Metternich con Castlereagh, aunque eran muy diferentes en sus personalidades, pero congeniaron muy bien, y no puede decirse lo mismo del zar Alejandro y de Luis XVIII, que no se podían ni ver, sobre todo el zar a Luis XVIII, porque Luis XVIII estaba empeñado en que le debía el trono a Gran Bretaña, y claro, eso al zar, que había puesto mucha sangre, por decirlo así, en la balanza, pues le ponía de los nervios, como en efecto luego pasaría durante la Segunda Guerra Mundial. Igual, sí, ahora estamos viviendo, ahora que hace poco hemos recordado el Holocausto y tal, que los rusos han vuelto a reivindicar que, bueno, nadie se acuerda de que Auschwitz lo liberaron ellos, ¿no? Y que en general, cuando salió la película esta maravillosa de Spielberg de salvar al soldado Ryan, entonces recordaba el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía fue nada comparado con lo que hicimos nosotros en el avance hacia Berlín y tal. Es decir, es una vieja pelea que tienen estos dos, Rusia y Gran Bretaña. Fundamentalmente, Gran Bretaña siempre ha tenido la idea de que Rusia era el atraso, tal, un poco como España, ¿no? Es decir, los dos escudos de Occidente, pero que están como contaminados ya por el tercer mundo del que nos están defendiendo, por un lado los moros o por otro lado los mongoles, ¿no? Eso siempre han pensado. Y en cambio Gran Bretaña ya despuntaba como lo más avanzado, lo más... Y por otra parte, Alejandro era un tipo muy curioso, porque es un tipo que conocía, por ejemplo, la conjura que habría de matar a su padre, y le dijeron que no le iban a matar, que le iban a hacer abdicar, y al final lo mataron, y claro, eso siempre le quedó ahí. Él quería liberar a los esclavos, pero él pensó que no estaba preparada Rusia. Es esa especie un poco lo que veíamos en Federico de Prusia, ¿no? Es decir, que me encanta reunirme con los ilustrados, pero sí, les tengo a todos los míos así, ¿no? Sí, bueno, realmente la que tenía Alejandro con Luis XVIII no era extraño, porque además Luis XVIII era un personaje que no suscitaba, digamos, ni la adhesión ni el cariño absolutamente de nadie. Era un tipo despreciado por los propios franceses, su propia imagen de un grosor tremendo, era un glotón conocido. ¿No te parece que es un poco como no sé, es muy metafórico todo, ¿no? Es decir, es intentar coger, o sea, para muchos la revolución fue un auténtico... fue un terremoto para todos, pero para muchos fue un terremoto erróneo, por así decir, fue un error. Pero luego vuelves lo que vuelves atrás, no te vas a encontrar a Luis XIV ni lo que es el brillo del antiguo régimen, ¿no? Lo que te vas a encontrar es a un señor gotoso, refunfuñón, viejo, y absolutamente tal. Es muy, el cerdo le llamaban en la corte, el cerdo, al rey. Sí, al cochon. Sí. Es muy significativo, que es decir, cuando ya ha pasado una época es que no hay manera de resucitarla, ¿no? Sí. Ellos en gran parte se dieron cuenta de lo que pasaba, se dieron cuenta de que no podían restaurar las cosas exactamente como habían sido antes. No, es que no, ni de lejos las restauraron como había sido antes. Al final, digamos que utilizaron esa excusa de la restauración un poquito como coartada, para rehacer como han hecho siempre los vencedores, a su gusto, rehacer las cosas, solo que en este caso tenían un tablero pues mucho más grande de lo que lo habían tenido nunca, ¿no? Resumiendo mucho, podemos decir que quienes manejaron todo aquello fueron los austriacos y británicos, y los rusos y los prusianos estaban un poco siempre bajo sospecha, porque tenían unas ambiciones muy visibles, quizá no mayores que las que tenían los demás, pero muy visibles. En último análisis, el objetivo austriaco y británico era el del equilibrio en Europa, mientras que el ruso y el prusiano era más bien el de la hegemonía. Y esas dos visiones chocaron. Algo que también aprovecharon los franceses, que aprovecharon sobre todo Talleyrand. Pero tú piensas el gran contraste entre esos dos que estás diciendo, que efectivamente fueron los que partieron el bacalao, ¿no? Austria y Gran Bretaña. Pero tú piensas que Gran Bretaña, ¿vale? Había sido un país absolutamente marginal en la historia occidental, una islilla y tal, que no sé qué, que estaba empezando a crecer y se estaba convirtiendo
Ya hacía siglos que funcionaba la Compañía de las Indias Orientales, habían tenido su propia revolución absolutamente salvaje, que no tiene nada que envidiar a la francesa en radicalidad y en tal, y la habían superado, y entonces ya estaban muy nacientes, estaban haciendo el Imperio Británico, estaban haciendo, y es un imperio marítimo, es decir, que no tiene interés, de hecho no les cayó casi nada en la pedrea, ¿no? Es que todo, a Austria le quedaba muy poco, históricamente hablando, de hegemonía, pero estaba en el cogollito, todo lo que se tratara allí le iba a afectar. A Inglaterra tenía ese prestigio que luego también le quedaría en la Segunda Guerra Mundial, de estuve sola contra el monstruo. Sí. Hubo un momento en que estuve sola contra el monstruo. En cambio Austria se había bajado los pantalones, como Prusia, como todos, habían perdido, no sé qué. Y en cambio Inglaterra estaba indemne en ese sentido. Entonces podía tirar más de su peso, que se suele decir, ¿no? Bueno, el papel de España, la verdad es que no se puede calificar más que de lamentable. El Marqués del Labrador fue despreciado por todos los grandes participantes. Parece mentira, pero fue, digamos, la escenificación de que España había dejado de ser importante. Wellington dijo de él que era el hombre más estúpido que había conocido en su vida. Pero la verdad es que es un poco injusto. Ahora se está llevando a cabo una especie de reivindicación, de rehabilitación de la figura. Porque, claro, hay que tener en cuenta, es decir, tampoco la diplomacia no hace milagros, ¿vale? Y España era lo que era, y sobre todo teníamos el rey que teníamos. Labrador se quejó muchas veces de que no le habían dado medios para nada. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho en el vídeo, y es que muchas de las negociaciones no se hacía, digamos, oficialmente en las asambleas, sino que se hacían bailes y tal. Entonces tenía mucha importancia que tú tuvieras un castillo, un palacio alquilado, lo que fuera, para dar recepciones lo más lujosas posibles, porque ahí en parte era prestigio y en parte era donde podías negociar. A este no se le dio nada, con lo cual no pudo dar ni invitar a unos churros, ¿no? Sí. Entonces, pero igual que dijo esto Wellington, también es cierto que Labrador estuvo muy pesado, fue mucho más insistente de lo que se dice con las instrucciones que llevaba. Y Wellington se rió de él y le dijo: parece usted que en vez de embajador de la España de hoy es embajador de Carlos V. Y le contestó: si fuera embajador de Carlos V hablaría menos y haría más. Y también hay que tener en cuenta que efectivamente la España de esa época era la de Fernando VII y no hay más que rascar. Así fue, así fue. No quería yo culpar en absoluto al Marqués de Labrador, aunque no tuviera un papel muy brillante, pero lo ha explicado perfectamente. En gran parte fue porque estuvo privado de todo tipo de medios. La delegación española era quizá la más pobre de todas las que había allí. Bueno, ha dicho antes que la diplomacia no hace milagros y habría que quizá hacer alguna excepción cuando hablamos de Teherán, por ejemplo. Hizo milagros. ¿Cómo era hablar de Nadal en tenis? No sé qué decir. Teherán era una máquina. Es decir, un tipo que era un obispo en el antiguo régimen, que se hace revolucionario y que sobrevive a esa revolución que iba matando a todos los suyos, que no se salvaba nadie. Robespierre, todos acaban en la guillotina, él se salva, consigue ser uno de los hombres fundamentales de Napoleón, que le llaman mierda ¿cómo es? En media de seda. Y cuando ya acaban con Napoleón, bueno, es que este hombre, si hubiera un Nuremberg en esa época, pues lo hubieran condenado, porque es que ha estado con toda la revolución y sin embargo vuelve a representar a Francia porque es el que mejor se mueve en estos araos y que es el que le dice al zar en el tema de Sajonia, cuando le acusa de traición y dice que la traición es una cuestión de fechas. Y esa es una frase tan maravillosa que ya solo por eso merece la pena. Y bueno, lo que consiguió es que siendo, digamos, la representante de la potencia culpable, la que había montado todo aquel zapatista tremenda y desorden en Europa y con esos, por primera vez, guerras en las que ya se podía hablar de millones de víctimas, cosas que todavía hasta entonces no se había manejado esas cifras. Pues, a pesar de eso, consiguió no solo que no castigaran a Francia, sino que Francia quedara
absolutamente indemne, ¿no? Ahí está el hexágono perfecto y no hemos perdido nada. No ha ganado tampoco, porque tampoco hay que pasarse, pero ahí se quedó, ¿no? A los rusos también les sería imputable esa frase de la traición es cuestión de fechas después en la Segunda Guerra Mundial. También sucedió lo mismo, y también sucedió lo mismo que Francia, siendo la derrotada, figurase en la nómina de los vencedores. No solo eso, sino que está en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué pinta? Es decir, que le dieron un trozo de Alemania, pero vamos a ver, si estuviste con Hitler toda la guerra, o sea... Sí, pues es lo que dijo el mariscal Keitel cuando apareció la delegación francesa para firmar la derrota, el armisticio, la rendición, mejor dicho, alemana el 8 de mayo de 1945, cuando vio a los franceses dijo, pero ¿estos qué hacen aquí? Sí. Aparecen ahora. Si me estaban trayendo el cafelito de esta mañana. Efectivamente. O sea, una cosa... Bueno, un producto del Congreso de Viena es la Santa Alianza, donde además Francia tuvo un papel principalísimo también, que era efectivamente una especie de fuerza de interposición destinada a resolver las situaciones de carácter revolucionario que eventualmente se pudieran producir en cualquier país europeo, y que actuó en algunos casos efectivamente, y nosotros lo sabemos bien. Sí, la verdad es que en eso hay una cosa tremenda, y es que oficializa y legitima la injerencia por motivos ideológicos, además, ¿no? Es decir, pero que también tenía que ser un poco la justificación, porque como hemos dicho antes, el Congreso de Viena es dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado tiene una excusa ideológica, que es, oye, no, el antiguo régimen lo devolvemos como estaba, y por tanto una excusa antirrevolucionaria. Por otro lado es sencilla y llanamente una cuestión geopolítica, ¿no? Un reparto de poder según quién ha sido más fuerte o no en la resistencia de Napoleón. Entonces, claro, todas esas cosas modernas que trae esta supuesta antiguaya, que es el Congreso de tal, una de ellas es el derecho a injerencia por motivos ideológicos, ¿no? Que eso es la Santa Alianza. Pues así fue, don Carlos Esteban. Muchísimas gracias por hablar de este tema, que es un tema crucial en la historia de Europa. Que se pasa así un poco que como... saltamos habitualmente de las guerras napoleónicas a sabe Dios qué. Como le digo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.